Bien, vamos a pasar al capítulo apartado quinto, vías de solución del problema de regresores estocásticos en el modelo de regresión lineal. Recordamos el modelo con el que estamos realizando la ilustración de este tema. Es un modelo sencillo donde la variable endógena depende de dos variables explicativas, xt y zt. Xt, a su vez, que es la variable explicativa en este modelo principal, es explicada por la variable endógena del modelo principal y, por supuesto, por una perturbación aleatoria. También pudiera ser explicada por más variables. Con lo cual, tenemos que x explica a y en el modelo principal, pero y también explica a x en otro modelo auxiliar. Eso quiere decir que dentro de x hay una perturbación aleatoria, vt. Por tanto, la parte estructural, en concreto la matriz de variables explicativas, que llamamos matriz X mayúscula, formada por el término constante de unos, la variable X y la variable Z, esta matriz X tiene un componente aleatorio debido a que la variable XT es una variable aleatoria. Este componente viene dado por vt. Pero, si nos damos cuenta, no solo viene dado por vt, también viene dada por la propia variable endógena del modelo principal. En el modelo principal, y sub t depende también de u. Por tanto, dentro de la i sub t estaría la u. Si dentro de la i sub t está la u, aquí, dentro de la propia x, también estaría la u. Eso quiere decir que hay una correlación entre la u, que se encuentra en esta parte del modelo, y la propia u, que estaría dentro de la matriz X de regresores. Eso quiere decir que la covarianza entre X y U no es cero. Bien, una vez que esto queda claro, lo que vemos aquí, y que es evidente, es que el problema está con la variable X. Si la variable X no es exógena, pues tenemos un problema de regresor estocástico. Por tanto, la estimación de beta 1, beta 2 y beta 3 por mínimos cuadrados ordinarios no será correcta. Al menos estos estimadores no son LIU, no serán estimadores lineales, insesgados y óptimos. Sino que, como hemos visto antes, son todo lo contrario. Son sesgados, son ineficientes y son inconsistentes y, por tanto, esto no se arreglaría ni siquiera aumentando la muestra. Eso quiere decir que no podemos estimar por mínimos cuadrados ordinarios sin arriesgarnos a cometer un sesgo, y un sesgo que puede ser importante. Por eso, la solución a este problema vendría dado por otro método. En este caso, el método que se propone es el método llamado mínimos cuadrados en dos etapas. Este método es un método de mínimos cuadrados ordinarios, como vamos a ver. Se trata de estimar dos veces por mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a estimar dos modelos diferentes en dos etapas que lo que intentarán es, al final lo veremos, superar el problema de este regresor estocástico, en concreto lo que llamamos la variable X en nuestro ejemplo. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste cada etapa. En primer lugar, en la primera etapa, lo que habrá que hacer es construir una variable proxy de la variable explicativa de carácter endógeno, en este caso de la x. Vamos a construir una variable aproximada, una variable parecida a la variable x, de manera que podamos sustituir la x aquí en este modelo por su proxy. Si es muy parecida a ella, la sustitución perderíamos un poquito de eficacia, pero la sustitución no sería muy traumática. Pero no solo eso. Esta variable explicativa nueva que vamos a construir tiene que tener una propiedad importante, porque si no, no merecería la pena sustituir una por otra. Y es que, siendo muy parecida a x, no esté correlacionada con la u, es decir, no tenga nada que ver con la variable u sub t. Esto es lo interesante. Es posible encontrar una variable muy parecida a x que no tenga el problema de estar correlacionada con la u. Entonces pueda sustituirla y evitar el problema de ser ella un regresor estocástico. Esa es la cuestión. Y el método se basa en eso. Entonces, la primera pregunta, la primera etapa es ¿cómo construimos esa variable proxy? Bien, pues para construir esa variable proxy aproximada necesitamos de otras variables. Es un conjunto Z de variables llamadas variables instrumentales y que en principio es un número determinado, no se sabe si es 1, 2 o 3, que vamos a llamar M1, M2, M3, etc. La verdad es que el tema de las variables instrumentales es uno de los temas más controvertidos dentro de la econometría. Primero, porque
es complicado encontrar unas variables instrumentales que tengan las características y las propiedades deseadas. En segundo lugar, porque tampoco está claro que tenga que ser una, dos o tres, tiene que ser un conjunto que sea válido. Y esto pues deja el tema un poco en manos del modelizador, en manos de la experiencia previa, que es lo que otros modelizadores con ejemplos similares han realizado y les ha dado pues buen resultado, etcétera. Bien, lo más importante aquí es retomar el tema, o sea, queremos construir una variable proxy de la variable x y esto lo vamos a hacer a partir de unas variables instrumentales, m1, m2, etcétera, que a su vez tienen que tener dos propiedades innegables. Una de ellas es que todas y cada una de las variables m tiene que estar muy correlacionada con x. Tienen que ser variables que se parezcan mucho a la x, que recojan el máximo de la varianza de x. Y en segundo lugar, una propiedad muy importante, y es que ellas, todas y cada una de ellas, deberían de estar incorrelacionadas con la perturbación aleatoria del modelo principal, es decir, con la U. No deberían de tener nada que ver con la U, porque eso es importante. El problema es cuando dentro de la parte de las X está la U presente, y entonces hay correlación entre la matriz X y el vector U. Entonces, como digo, es un tema complicado. ¿Qué se hace en la práctica? En la práctica se consideran como buenos instrumentos de una variable sus retardos temporales. Por ejemplo, en nuestro caso, si la variable es xt, ¿cuáles serían buenas variables instrumentales de xt? Pues sus retardos temporales, sus correspondientes retardos. El retardo de orden 1, que es x sub t menos 1, la variable x sub t menos 2, así hasta x sub t menos l, un número determinado de retardos. Bien, ¿por qué estas variables retardadas son interesantes como variables instrumentales? Por dos motivos. Primero, porque es innegable que van a estar muy unidas a x sub t. Y en segundo lugar, porque hay algo que es seguro, y es que no están correlacionadas con u sub t. Como mucho, estarían correlacionadas pues xt menos 1 con u sub t menos 1, xt menos 2 con u sub t menos 2, pero no con u sub t. Solo habría una excepción. Y hay que tener cuidado con esta excepción. Esta propiedad no se cumpliría si hay autocorrelación dentro de la propia perturbación aleatoria. Recordemos, la autocorrelación dentro de la U significaba que la U sub t estaba correlacionada con la U sub t menos 1, con la U sub t menos 2, etcétera, etcétera. Entonces, si resulta que la xt menos 1 está correlacionada o tiene que ver con la U sub t menos 1, y la U sub t menos 1 tiene correlación con la U sub t, pues es obvio que la xt menos 1 terminará estando correlacionada con la U sub t y no sería un buen instrumento. Por tanto, en este tema, para que la vía de solución sea correcta, hay algo muy importante, y es que antes o en paralelo hay que analizar qué pasa con la autocorrelación en la perturbación aleatoria. Si esta existe, no deberíamos o no podríamos en principio atacar el problema de la endogeneidad. Habría que solucionar el problema de autocorrelación temporal, en este caso, y luego después utilizar las variables retardadas como buenos instrumentos. O bien, aceptamos que hay autocorrelación, ya veremos cómo la arreglamos, pero no podemos utilizar como instrumentos las variables retardadas. Habrá que utilizar otras variables y habrá que ver que esas variables no estén correlacionadas con la U, con lo cual el problema se complica, porque entonces hay que buscar nuevas variables, ¿vale? Entonces, fijaros que si recordáis, en el tema anterior, en el tema 7, en donde veíamos el cambio estructural, os decía, ojo, que el cambio estructural está conectado con la heteroscedasticidad o diferencias en las varianzas de la perturbación aleatoria por subtramos o por subperiodos. Bien, y por tanto, a veces el test de Chow, nos confunde y nos puede dar significativo, recordáis, dándonos a entender que tenemos un problema de cambio estructural y a lo mejor lo que tenemos es heteroscedasticidad, con lo cual primero habría que atacar este problema de heteroscedasticidad y luego contrastar si además pues tenemos cambio estructural. Pues aquí pasa algo parecido. Cuidado cuando vayamos a analizar un problema de regresores estocásticos, en este caso cuidado con utilizar como variables instrumentales las variables retardadas de regresor estocástico. ¿Por qué? Pues porque si tenemos autocorrelación en los residuos, en la perturbación aleatoria en concreto, pues la solución no va a ser buena, porque no lograremos esta segunda propiedad, y es que los instrumentos estén incorrelacionados con la perturbación aleatoria.
Esto que acabo de decir es importante porque muchas veces se olvida. Se olvida y estamos viendo que los problemas están todos muy conectados. Claro, os queda que visteis en el tema 1 lo que era esto de la heteroscedasticidad, la autocorrelación. Yo os pido que lo recordéis. En profundidad, por supuesto, se verá en Econometría 2, pero es interesante, por supuesto, como estamos haciendo referencia a ello, que lo recordéis. Que recordéis qué significaba este concepto o estos conceptos. Y hablamos también de la heteroscedasticidad. Bien. Conclusión. Una vez que hemos encontrado unos buenos instrumentos, suponiendo que realmente lo son, M1, M2, etc., ¿no? ¿Cómo construimos la proxy? Bien, la variable proxy se construye a partir de un primer modelo de regresión que se va a estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Es un modelo que es auxiliar, en el sentido de que no es el modelo principal. Es un modelo en el que la variable endógena es el regresor estocástico, x sub t, que ponemos en función de, además del término constante, de una serie de variables que son ella misma retardada en distintos periodos. xt-1, xt-2, xt-3. Podríamos seguir añadiendo xt-4, ¿no? ¿De qué depende o hasta dónde habría que llegar? Pues hombre, depende de la frecuencia temporal de la serie, que sea anual, que sea de alta frecuencia, trimestral. Cuando, por ejemplo, se trata de series anuales, de modelos macroeconómicos, como es este caso o estos casos con los que estamos trabajando ahora en la práctica 2, pues a lo mejor con 3, 4 retardos pues bastaría, tampoco hace falta más. Se introduciría una multicolinealidad excesiva y tampoco pues tiene mucho sentido. Con 3 retardos temporales pues bastaría. ¿Para qué? Para el objetivo. El objetivo al que vamos, ¿cuál es? Es construir una variable proxy, que será la variable x estimada. Cuando nosotros estimamos un modelo, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos en primer lugar unos estimadores, que son x sub 0 gorro, x sub 1 gorro, etc. Además, unos errores, que son la diferencia entre el valor real y el valor estimado, y por supuesto un valor estimado. Bien, pues a nosotros el que nos interesa es el valor estimado de la x gorro, que se obtiene a partir de la regresión de x sobre cada uno de sus retardos temporales. Bien, ¿por qué? Pues porque si estos valores retardados están muy unidos a la x y a su vez no mantienen correlación con la u sub t, nos aseguramos que el valor estimado xt será un valor muy parecido a la xt, es decir, los errores van a ser pequeños y a su vez, como son fruto de una estimación de variables incorrelacionadas con la u, nos aseguraremos que no tendrá correlación con la u. Conclusión, si esta variable es muy parecida a la x y no está correlacionada con la u, es la variable candidata para introducirse en el modelo principal como sustituta de la variable problemática de la xt. Y entonces, en una segunda etapa, ¿qué hacemos? Pues el modelo quedaría transformado de esta manera, en donde poníamos xt, ponemos xt gorro, y lo estimamos por mínimos cuadrados ordinarios. Lógicamente, el resultado que vamos a obtener no es el mismo que el resultado de estimar por mínimos cuadrados ordinarios el modelo original. Esta segunda estimación se llama estimación por mínimos cuadrados en 2 etapas, porque ha sido fruto de estimar 2 veces por mínimos cuadrados ordinarios y 2 modelos diferentes. Y en este caso, estos estimadores sí van a tener buenas propiedades. ¿Por qué? Porque son el fruto de estimar por mínimos cuadrados ordinarios un modelo transformado que no tiene problema de regresores estocásticos. El problema que tenía el original ya no existe, que era con la x, porque la nueva x gorro, que es muy parecida a la xt, ya no tiene el problema que tenía la xt, y es que ya no está correlacionada con la u sub t, con lo cual la estimación por mínimos cuadrados ordinarios sería válida.